Continuamos con las infecciones de piel y partes blandas. Los objetivos serán contrastar las estrategias de manejo y epidemiología para infecciones de piel y tejidos blandos purulentas versus no purulentas. Identificar las presentaciones clínicas para las cuales las muestras deben ser enviadas para cultivos, demostrar las oportunidades para optimizar el uso de antimicrobianos en estas infecciones tan comunes. Es frecuente que haya un uso indebido de antibióticos en las infecciones de piel y tejido blando. Erisipela y celulitis, así como abscesos, son las infecciones más frecuentemente observadas y en su gran mayoría son causadas por Staphylococcus aureus y Cryptococcus pyogenes. Sin embargo, frecuentemente se encuentran tratamientos antibióticos para estas infecciones con cobertura para gram negativos, es decir, de amplio espectro para la infección, y por lo tanto esto corresponde a un mal uso de antibióticos. Muchas veces el control de la fuente es lo más importante en estas infecciones. El drenaje del seroma o realizar la dehiscencia en la infección de sitio quirúrgico, el tratamiento quirúrgico de las fascitis necrotizantes, las limpiezas quirúrgicas del pie diabético, etc. Incluso mucho más importantes que el tratamiento antibiótico como parte del tratamiento antiinfeccioso con el objetivo de disminuir la carga bacteriana. Además, muchas veces cuando se determina falta de respuesta al antibiótico en estas infecciones, debemos considerar primero la falta del control de la fuente como una posibilidad o el diagnóstico erróneo y reevaluar el síndrome infeccioso antes que catalogar como fracaso del tratamiento. Otro problema potencial en estas infecciones son las tomas inadecuadas de muestras en las infecciones de piel, las cuales suelen hacerse usualmente a través de hisopos en lugar de la toma directa de la muestra, lo que lleva posiblemente al desarrollo de flora colonizante y no necesariamente de flora patógena. Vamos a comenzar analizando el caso 1. Se trata de un hombre de 21 años de edad que presenta un absceso subcutáneo en la pierna derecha. Es un atleta de una universidad y sus compañeros de equipo han reportado quejas similares. Se encuentra afebril, hemodinámicamente estable y al examen físico presenta una pequeña pústula en la pierna derecha. El absceso cutáneo es una infección purulenta de la piel. La causa más común de estas infecciones es el Staphylococcus aureus. El aumento de prevalencia de Staphylococcus aureus con resistencia a la meticilina, tanto en la comunidad como en el hospital, ha hecho que el tratamiento antibiótico sea mucho más complicado, sobre todo en la parte comunitaria. Existen algunos factores de riesgo para la adquisición de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad en el contexto de una infección de piel y tejido blando. Por ejemplo, los usuarios de drogas intravenosas o tener un contacto cercano intradomiciliario con un familiar paciente que tenga una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente probada o conocida, ser un hombre que tiene sexo con hombres o atletas, particularmente aquellos que tienen o que desarrollan deportes de contacto. Staphylococcus aureus es un microorganismo coco gram positivo que habita normalmente en las mucosas y piel de los humanos y varios animales. Causa varias infecciones de piel y tejido blando purulentas como abscesos, forunculosis, foliculitis, además de celulitis, erisipela, y potencialmente puede llegar a causar cuadros de mucha gravedad como bacteremia y endocarditis. Es un agente tan susceptible, sin embargo el 90% de las Staphylococcus aureus actualmente tienen resistencia a la penicilina por un mecanismo transmisible adquirido como las penicilinasas. Otro importante factor de resistencia es la adquisición de Staphylococcus aureus del cassette cromosómico que incluye el cromosoma MECA, que codifica una proteína de immunopenicilinas
con muy baja afinidad por la mayoría de betalactémicos, y al adquirirlo y codificar estas proteínas, evidentemente se puede expresar la resistencia hacia todos los betalactámicos de las cepas de Staphylococcus aureus. Volviendo al caso, luego de realizar la evaluación clínica, primero de la gravedad, que en este caso fue leve, determinando el síndrome infeccioso, que en este caso fue un absceso, determinando la microbiología, en este caso Staphylococcus aureus, y posteriormente la posible resistencia, que en este caso pudiese tratarse de un Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad por los factores de riesgo del paciente, se determina el tratamiento antiinfeccioso, que en este caso partirá más del hecho del control de la fuente, es decir, el drenaje del absceso, antes que la terapia antimicrobiana. De hecho, existe controversia en varias guías respecto al papel auxiliar de la terapia antimicrobiana después de completar el control de la fuente en el tratamiento de las infecciones de piel y tejido blando, y solo debe reservarse para enfermedad de lesión múltiple con un eritema mayor a 2 a 5 centímetros o con compromiso sistémico del paciente. También en el caso de las infecciones de sitio quirúrgico se puede observar que en muchos casos los pacientes no requieren tratamiento antibiótico y solamente manejo de la herida, sobre todo cuando los pacientes no tienen fiebre más de 38, leucocitosis más de 12.000 o el eritema no es extenso y no hay signos de necrosis en la herida. Solamente en estos casos los pacientes se benefician del uso de antibióticos, y en el grupo de pacientes que no cumplen con estos criterios probablemente se requiera solamente el control de la fuente. De vuelta al caso, si bien el paciente no requería antibiótico sistémico y se optó por el drenaje y control de la fuente como tratamiento antiinfeccioso, es prudente tomar una muestra de líquido drenado para obtener un resultado de cultivo que puede ayudar a corroborar datos epidemiológicos locales y de resistencia. En este caso la pregunta es: ¿envío fluido o envío hisopado de la secreción? A continuación analizaremos algunos puntos de importancia en la guía de utilización del laboratorio de microbiología para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Es importante conocer que el laboratorio de alta calidad debe rechazar los especímenes de baja calidad. El laboratorio que trabaja bien no es el que procesa todas las muestras que llegan al laboratorio, es aquel que selecciona las muestras de alta calidad para trabajar y dar un resultado de calidad. En segundo lugar, los médicos no debemos demandar que el laboratorio de microbiología reporte todo lo que crece, porque todo lo que crece no necesariamente es patógeno. Esto es muy aplicable a las bacterias asintomáticas, a las sondas de los pacientes de tratamiento crítico, a los esputos, a las secreciones traqueales, etc. Debemos recordar que muchos de los sitios de donde tomamos muestra traen flora comensal, y por lo tanto esta flora puede producir una confusión entre el real patógeno y el no patógeno. Las muestras nasales, aspirados nasales, muestras superficiales de heridas, fístulas, esputos, secreciones traqueales son muestras que potencialmente ya vienen con flora comensal y deben ser tomadas de forma muy cuidadosa e interpretadas de forma cuidadosa también. Además, un punto importante en las infecciones de piel y tejido blando es que el laboratorio requiere especímenes no hisopados de especímenes. Es decir, si yo tengo un absceso, lo que el laboratorio requiere es el líquido del absceso, no un hisopado del líquido del absceso. Si hay una úlcera crónica, lo que el laboratorio requiere para darle un mejor resultado asociado a infección es tejido del fondo de la úlcera, no un hisopado de la úlcera, porque esto evitará que tenga menos patógenos o menos comensales en la muestra y reales patógenos en la muestra que voy a analizar.
En el caso de las infecciones de piel y tejido blando, como abscesos, yo puedo drenar el absceso tanto por punción como solamente con la jeringa y llevarlo, dependiendo del laboratorio, con la jeringa tapada o en medios de transporte sin aditivo al laboratorio clínico para que sean analizados. En el caso de las flictenas, yo puedo puncionar las flictenas y drenar el líquido. De igual forma, llevarlos en la jeringa o en medios de transporte sin aditivos para el procesamiento de las muestras. En el caso de huesos, como se ha mencionado, si la infección es una osteomielitis, se deberá llevar parte del hueso posiblemente infectado, no hisopados del hueso, no hisopados medulares. En el caso de líquidos articulares, de igual forma, líquidos por punción estériles que pueden ser procesados y llevados en la misma jeringa o en medios de transporte sin aditivos. El laboratorio clínico está en la capacidad de rechazar las muestras por hisopados que no tienen una real validez para el análisis microbiológico. Vamos a revisar el caso 2. Se trata de un hombre de 65 años con una evolución de 2 días de fiebre y escalofríos y de igual tiempo de duración nota un eritema brillante en la pierna derecha. De inicio abrupto, se observa una erupción cutánea sensible a la palpación y eritematosa que afecta la extremidad inferior derecha, sin pústulas y con una buena movilidad del tobillo y de la rodilla, que no es dolorosa, y se observa además onicomicosis bilateral en los pies. Las infecciones de piel no purulentas incluyen las erisipelas, la celulitis y las fascitis necrotizantes, aunque en algunas de ellas puede evidenciarse tejido purulento. Las erisipelas característicamente tienen como agente en la gran mayoría de los casos al estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. La celulitis, que se caracterizan por calor, rubor y dolor unilateral, básicamente unilateral, tienen una etiología que puede ser a favor de Streptococcus pyogenes y también Staphylococcus aureus. Por lo tanto, la cobertura para gram negativos en estas dos infecciones generalmente no es necesaria. Otro caso es la fascitis necrotizante, que puede ser de dos tipos, monomicrobiana o polimicrobiana, y usualmente la polimicrobiana requiere una cobertura amplia en el espectro antibiótico. Es de suma importancia que se diferencie la celulitis y erisipela de una fascitis. ¿Por qué? Porque básicamente el tratamiento de la fascitis es quirúrgico y la mortalidad de la fascitis está directamente proporcional a la no realización del tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, es importante reconocer los signos que pueden llamar la atención de que el paciente está desarrollando no una celulitis, sino una fascitis, que pueden ser la presencia de necrosis en alguna zona del tejido afectado, la presencia de flictenas de cualquier color en las zonas del tejido afectado, o que haya un dolor no concordante con la clínica. Usted observa eritema, calor, rubor de compromiso moderado, pero el paciente refiere un dolor muy intenso, puede llamar la atención respecto al compromiso de la fascia. O el paciente puede tener algún componente de inmunosupresión, una diabetes no controlada. Pacientes con neutropenia tienen mayor riesgo de desarrollar fascitis necrosante. Si yo no encuentro ningún signo de estos, pero aún así tengo dudas de que el paciente pudiese desarrollar una fascitis versus una celulitis, existen recursos como la escala del RINEC que me puede ayudar a predecir la presencia o no de fascitis necrosante. Realizando la elección informada del antibiótico en el caso actual, determinamos que, al menos el caso es moderadamente severo, tiene algunos signos de respuesta inflamatoria como fiebre. Se determina el caso como una celulitis. A veces es difícil diferenciar una celulitis de una erisipela, sin embargo los agentes causales pueden ser muy similares.
Lo importante es diferenciar los signos de gravedad que puedan hacerme pensar en una fascitis, que la paciente no tenía, por lo tanto, se determina una infección de tejido blando no purulenta como celulitis. Los patógenos posibles en este caso son streptococcus y Staphylococcus aureus. No hay factores de resistencia para Staphylococcus aureus, por lo tanto, es muy posible que se trate de Staphylococcus meticilino sensible. Dentro de los factores del paciente para la selección del antibiótico no hay alergias que me impidan seleccionar antibióticos, y la pregunta es, ¿se debe determinar enviar alguna muestra de laboratorio en el caso de la celulitis? Sin embargo, para el caso de la celulitis, debido a que las muestras apropiadas serían PONS de tejido que no se realizan de forma frecuente debido a que los agentes son fácilmente conocidos, y la elección del antibiótico debería ser en este caso de cobertura básicamente para cocos gram positivos, no es una toma rutinaria. Tampoco la toma de sangre, debido a que aproximadamente el 5% de pacientes con celulitis desarrollan bacteremia y la recuperación microbiológica en sangre puede ser menor. En otras infecciones como fascitis, dado que la gravedad es importante y la bacteremia puede ser mayor, es totalmente indicado realizar, aparte de la toma de secreción y tejidos en cirugía, la toma de hemocultivos para las fascitis. En cuanto a la elección del tratamiento antibiótico, debido a que el paciente no tiene ninguna contraindicación, se seleccionará el uso de cefalosporinas de primera generación, las cuales tienen un espectro dirigido básicamente a cocos gram positivos sensibles, los cuales son los agentes que yo quiero tratar en el caso de la celulitis de este paciente. Si el paciente presentara algún tipo de alergia, otros antibióticos que pudiesen ser seleccionados son clindamicina, Bactrim, básicamente por su cobertura hacia cocos gram positivos, evitando seleccionar antibióticos que tengan cobertura mayor por la etiología de este tipo de infecciones. La duración del tratamiento, dependiendo de la evolución clínica, puede ser entre 5 y 7 días, de acuerdo a la respuesta. En resumen, las infecciones de piel y tejido blando son purulentas y no purulentas. Los abscesos cutáneos se benefician principalmente de incisión y drenaje, es decir, del control de la fuente, como piedra angular del tratamiento. De un aspecto secundario, si es que está indicado, es el tratamiento antibiótico. Siempre debemos enviar la muestra del líquido purulento obtenido de incisión y drenaje, no solo con fines terapéuticos, sino para rastrear la prevalencia de microorganismos resistentes posibles. El laboratorio de microbiología está en potestad de rechazar los hisopos, que no se deberían usar, no se deberían aceptar ni procesar. Se requiere la muestra de tejido o muestra de secreción, no el hisopo de la muestra. La mayoría de los casos de celulitis y erisipelas son causados por microorganismos gram positivos, cocos, por lo tanto no se requiere de cobertura para gram negativos. En los pacientes con celulitis recurrente que no responden, o infecciones en general de piel y tejido blando que no responden al tratamiento, debe considerarse otras causas de infecciones diferentes a la celulitis, principalmente dentro del diagnóstico diferencial y no el fallo del tratamiento.